tenido la oportunidad de participar en reuniones en conjunto. Vamos a ver si ya inició por acá nuestra grabación. Creo que sí, profesor. Diego, me parece que sí. Ya dio inicio, Sí, ¿cierto? sí, Pablo Perfecto, Nelson, profesor. ya inicié la grabación. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra webconferencia del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Específicamente vamos a tratar los temas relacionados con la unidad 2, tarea número 3. Mucho gusto, mi nombre es Nelson Baza. El día de hoy vamos a dirigir el profesor Diego Montoya y mi persona, Nelson Baza, vamos a dirigir la webconferencia relacionada con el tema de aplicación de la teoría de conjuntos. Antes de arrancar, me gustaría saber si pueden escucharme bien, si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo en este momento, profesor Diego. Luego tenemos audio y pantalla perfectos. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces para apegarnos a nuestro cronograma del día de hoy. Muy bien, entonces, antes de arrancar con el tema relacionado con nuestra tarea número 3, es importante recordar que nosotros tenemos una agenda, ¿no? Contamos con una agenda definida por cada uno de los momentos, para cada una de las tareas. Esta agenda la pueden encontrar en la parte superior izquierda de nuestro entorno de campus virtual, ¿vale? Entonces, allí nosotros vamos a observar la distribución de las actividades, adicionalmente la descripción específica de la actividad. Vamos a encontrar también el tipo de actividad, si es una actividad independiente o es una actividad grupal, cuál es el peso evaluativo de esa actividad respecto al total de puntos que tenemos en el curso, cuáles son las fechas de inicio, las fechas de finalización, las fechas de alerta de cierre y la fecha final de retroalimentación, ¿vale? Entonces, esta información, como les comento, la tienen ustedes en la parte superior izquierda. Recordar, por favor, que las convenciones que se manejan en esta tabla son de tipo semafórica. ¿A qué me refiero con que son de tipo semafórica? A que, como pueden observar, por ejemplo, en este pantallazo que podemos ver, tenemos los recuadros iluminados en un color verde. Eso significa que la actividad se encuentra habilitada. Cuando estos recuadros se encuentran en amarillo, significa que la actividad va a cerrar en menos de 7 días. Y cuando está en rojo, significa que la actividad va a cerrar en menos de 3 días. Esos indicadores visuales nos permiten a nosotros tener una idea aproximada de cuánto tiempo nos queda para hacer las respectivas entregas. ¿Listo? Bien. La tarea número 3 la encontramos nosotros, bueno, antes de arrancar con el tema, importante mencionar, podemos encontrar referencias bibliográficas en nuestro espacio de campus, por supuesto que sí, específicamente donde se habla de la unidad 2, teoría de conjuntos. Adicionalmente, la guía de actividades y los anexos están todos también en nuestro espacio de campus. Importante los anexos, ¿no? Los anexos también los encontramos en el entorno de campus. Eh, Encontramos el anexo de los ejercicios a resolver, la guía para el desarrollo de la tarea 3, la plantilla de la tarea en la cual se debe entregar la tarea de esta respectiva unidad y la guía de actividades y rúbrica de evaluación, que es básicamente, digamos que el lineamiento a seguir para la calificación. Es decir, cuando nosotros, como nosotros entregamos la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, básicamente ustedes ya saben qué es lo que deberían presentar, ¿sí? En qué calidad, en qué condiciones para ganar la totalidad de los puntos que se encuentran ofertados en la actividad respectiva. ¿Listo? Importante mencionar el foro de discusión. Recordemos que hay una asignación de puntaje en el foro de discusión. La participación en el foro es de carácter obligatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo que es obligatoria porque hay unos punticos asignados a esta participación. Y esta participación básicamente está relacionada inicialmente con la selección de una de las letras que contiene el grupo de ejercicios a resolver. ¿Listo? Entonces, cada uno de los estudiantes debería responder en el foro de discusión, que ya deben estar habilitados en este momento. A partir del 10 de mayo se encuentran habilitados nuestros foros de discusión. Debe escribir: buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es tal, voy a trabajar en los ejercicios de la letra tal, ¿cierto?
Tenemos también una tablita recomendada en nuestra guía de ejercicios a resolver, una tablita recomendada donde, pues básicamente en cada fila los estudiantes deberían ir ubicando su respectivo nombre y hay unas letras como para que el estudiante que vaya a comentar después pueda tomar esa tabla, copiarla, pegarla y simplemente escribir su nombre a fin de que las letras no se repitan. Importantísimo. ¿Listo? Recordemos que la participación en el foro tiene una asignación de 20 punticos. ¿Vale? Muy bien. Aplicación de la teoría de conjuntos. ¿Sí? Unidad 2, tarea 3, aplicación de la teoría de conjuntos. Vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos de conjuntos, operaciones entre conjuntos, diagramas de Venn, también hace parte de nuestra teoría de la tarea 3 y ejercicios de aplicación. Entonces, antes de entrar de lleno a hablar acerca de estos conceptos, de estos ítems grandes, es importante mencionar que el resultado de aprendizaje que se espera obtener con esta actividad consiste en que ustedes como estudiantes, como desarrolladores de esta actividad, puedan aplicar los conceptos y las operaciones fundamentales de la teoría de conjuntos para resolver problemas matemáticos y situaciones de la vida cotidiana, empleando diagramas de Venn y la notación de conjuntos de una manera efectiva y de una manera adecuada, ¿no? De una manera correcta según la teoría. Creador de la teoría de conjuntos, nuestro estimado Georg Cantor. Básicamente, él es el padre fundador de la teoría de conjuntos y de muchos de los principios que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? Georg Cantor, ¿vale? Entonces, conceptos básicos. Definición de un conjunto. Podemos decir que un conjunto básicamente es lo mismo que una agrupación. ¿Sí? Es como si nosotros tomáramos una serie de elementos y los agrupáramos en un espacio delimitado. ¿Sí? Esos elementos pueden tener características propias bajo las cuales yo los agrupo o simplemente pueden ser elementos definidos en función de lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces acá tenemos una definición un poco más detallada, es una agrupación, es una colección de objetos o de elementos que pertenecen o responden a la misma categoría o grupo de cosas. Por eso se les puede agrupar en el mismo conjunto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá vemos un conjunto, ¿cierto? Podemos observar por aquí una agrupación. En este caso es una agrupación de ¿qué? De animales. Es un conjunto de animales. Un conjunto es una clase de objetos bien definidos que pueden ser números, pueden ser personas, pueden ser letras, pueden ser países, puede ser lo que nosotros queramos. Estos objetos se llaman elementos, es decir, cada uno de los objetos o de los individuos que representan o que están agrupados dentro de ese conjunto reciben el nombre de elementos o miembros del conjunto. ¿Listo? Entonces tenemos dos conceptos aquí. El concepto de conjunto, que es esa agrupación de individuos que corresponden a una misma categoría o que yo elijo categorizarlos y agruparlos, ¿cierto? Y adicionalmente tenemos la definición de elemento, correspondiente a que un elemento pues es un individuo dentro de ese conjunto que nosotros ya tenemos previamente definido, ¿vale? Bien, un conjunto generalmente se denota con las letras mayúsculas. Yo puedo decir, por ejemplo, este conjunto que yo tengo acá va a ser el conjunto A de animales. Y esa denotación va a ser con la letra mayúscula. Este es el conjunto A. Pero esa denotación o esa notación que yo le asigno, ese nombre que yo le asigno, debe ser en mayúscula. Los nombres de los conjuntos siempre son en mayúsculas. Mientras que los elementos de un conjunto se denotan con las letras minúsculas. Entonces, por ejemplo, yo digo, este es el conjunto A mayúscula y este elemento, que es la tortuga, recibe una asignación o un nombre que sea A minúscula, por ejemplo. El caballo va a ser B minúscula, el elefante va a ser C minúscula y así sucesivamente. El conjunto A, que consiste de los números 3, 5, 7, 9 y 11, se escribe de la forma que nosotros vemos aquí. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos denotar un conjunto o queremos especificar el conjunto y los elementos que conforman a ese conjunto, debemos encerrar estos elementos dentro de unas llaves, que son las que podemos observar aquí. ¿Listo? No con corchetes, no con paréntesis, con llaves. Es la notación teórica que nosotros utilizamos para agrupar unos elementos que hacen parte del mismo conjunto. ¿Listo?
Los elementos dentro de un conjunto se separan siempre por comas. En este caso tenemos 3, 5, 7, 9, 11, ¿cierto? Finalizamos. Si no tuviéramos la coma entre el 3 y el 5, pues eso sería un solo elemento, ¿cierto? Sería 35. Luego coma, 7, 9, 11. Entonces, cada elemento debe estar separado por una coma. ¿Listo? Importante. Entonces, atención acá. Hemos hablado acerca de dos conceptos, el concepto de conjunto, el concepto de elemento, y ahora acabamos de introducir dos aspectos importantes. Primero, que los conjuntos se denotan en su nombre con una letra mayúscula y que los elementos dentro de ese conjunto se designan o se nombran con letras minúsculas. Adicionalmente, sabemos que los conjuntos se encierran en llaves. ¿Listo? Llaves. No paréntesis, no corchetes. Llaves. Ejemplo de conjuntos. ¿Sí? Ejemplos de conjuntos. El conjunto A, cuyos elementos son 1, 2, 3 y 4, se denota de la forma que tenemos acá. O se denota de la forma que tenemos acá. O se denota de la forma que tenemos acá. ¿Qué quiere decir esto? Como pueden observar ustedes en el grupo número 1, en la presentación o en la denotación que tenemos de primero, pues vemos que los números están ordenados, ¿no? De forma ascendente, de menor a mayor. Vemos 1, 2, 3 y 4, pero en la segunda parte podemos observar que tenemos 4, 3, 2, 1, es decir, están invertidos de mayor a menor. Y en la tercera parte están en desorden, 3, 1, 4, 2. Quiere decir esto que no importa el orden de los elementos dentro del conjunto. Lo que nos interesa es que los elementos que representan ese conjunto estén completos, ¿sí? Estos tres conjuntos son exactamente iguales, sin importar el orden de los elementos que están ahí. ¿Cómo ya no serían iguales estos conjuntos? Ah, pues si de pronto este primer conjunto que tenemos acá tiene los valores hasta 1, 2 y 3, pero resulta que aquí aquí sí están completos. Aquí viene 4, 3, 2, 1, ya no son el mismo conjunto, son conjuntos diferentes. ¿Listo? Entonces, no importa el orden que se coloque, en el que se coloquen los elementos dentro del conjunto. El conjunto F, ejemplo número 2, el conjunto S, perdón, está formado por los días de la semana y se puede expresar de la siguiente forma: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Recordemos que los conjuntos no son solamente números, ¿no? Puede ser cualquier tipo de elemento, puede ser animales, pueden ser texto, pueden ser números, pueden ser cualquier tipo de cosa que nosotros queramos, ¿vale? Que están categorizados bajo unos mismos lineamientos, ¿no? Determinación de conjuntos. Entonces, pilas aquí con esto, por extensión. Determinación de conjuntos, primera forma de determinación de conjuntos, por extensión. La extensión básicamente se refiere a que los elementos se dan en forma explícita, es decir, que se especifica cada uno de los elementos que hace parte de ese conjunto. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, yo digo, el conjunto D tiene los elementos, o bueno, está compuesto por los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, los estoy detallando uno por uno, estoy nombrando todos los elementos o estoy ubicando todos los elementos que componen ese conjunto dentro de esas llaves. El conjunto B, lo mismo, estoy especificando todos estos números. ¿Qué característica podríamos decir que tienen estos números? Bueno, son números enteros, ¿cierto? Son números enteros, podríamos decirlo. ¿Qué característica tiene este conjunto? Son las vocales, ¿verdad? Y aquí podríamos decir que es un conjunto de ¿qué? Bueno, de los colores de la bandera de Colombia, ¿cierto? Pero entonces yo no lo estoy definiendo de esa forma, sino que estoy especificando todos los elementos que hacen parte de ese conjunto. ¿Listo? O sea, todos los elementos que no estén ahí, pues no van a ser parte del conjunto. Eso se refiere extensión. Extensión se refiere a nombrar cada uno de los elementos que componen el conjunto. ¿Vale? Primera forma de determinación de conjuntos. Tenerlo muy presente, por favor. Perdón. Muy bien. Segunda forma de determinación de conjuntos, por comprensión. Se da una propiedad que permite deducir cuáles son los elementos que pertenecen al conjunto. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es establecer una regla o establecer como una característica que permita identificar los elementos que van a componer ese conjunto. Entonces, recordemos que aquí nosotros estamos hablando acerca de los números enteros que van del 0 al 9. Y aquí estamos diciendo, mire,
el ejemplo de los conjuntos por comprensión sería de la siguiente forma. El conjunto D es igual a todos los elementos X tales que X cumpla esta condición. ¿Listo? Esta es la forma, esta es la notación de representar los conjuntos por comprensión. ¿Listo? ¿Por qué por comprensión? Porque nosotros leemos la condición y comprendemos cuáles son los elementos que van a ser parte de ese conjunto. Entonces, ejemplos de conjuntos por comprensión. Conjunto de todos los elementos X, tales que X cumple esa condición. ¿Qué condición? Que sea un número dígito. Entonces, cuando decimos un número dígito, pues podemos referirnos específicamente, por ejemplo, a estos números enteros. Entonces, el conjunto D expresado por extensión que tenemos aquí es exactamente lo mismo que el conjunto D que tenemos aquí expresado por comprensión, solamente que se está expresando de dos formas diferentes, ¿vale? Pero representan básicamente lo mismo. Bien. Segundo ejemplo, conjunto B. Son todos los elementos X tales que es una vocal, ¿cierto? X que cumplen esta condición. Todos los elementos X, recordemos, que cumplen, ¿qué cosa? Esta condición, que es una vocal. Entonces aquí nuestro conjunto B, lo mismo, A, E, I, O, U. En este caso, nuestras vocales, bueno, nosotros ya las conocemos, yo no necesito escribirlas ahí una por una, ¿no? Y finalmente el conjunto C, lo que decíamos, son todos los valores de X tales que es un color de la bandera de Colombia, que ya sabemos, por supuesto que sí, cuáles son, amarillo, azul y rojo, como lo tenemos aquí. Entonces son dos formas de representar los conjuntos, por extensión y por comprensión. Recordemos, asociémoslo. Por extensión nos referimos a listar cada uno de los elementos que hacen parte dentro de ese conjunto, a numerarlos, a nombrarlos, a citarlos específicamente. Y por comprensión es comprender a través de una regla o de una condición cuáles serían los elementos que encajan ahí, bajo esa condición. ¿Listo? Esas son los dos, digamos que dos conceptos clave que tenemos que tener presentes para el desarrollo de nuestra tarea que nos compete en este momento intermedio. Muy bien. Existen también los conjuntos numéricos, que son muy importantes y seguramente pues ustedes ya los habrán visto en el colegio, en la escuela, ya los conocen o al menos ya habrán escuchado acerca de ellos. Entonces, son de gran importancia y son de un uso muy frecuente en la teoría de conjuntos y tienen una notación muy especial. Entonces aquí tenemos unas características de esos conjuntos y aquí tenemos una representación gráfica de esos conjuntos. Entonces, N, el conjunto N, es el conjunto de los números naturales. Recordemos, números naturales son los que nosotros contamos, 1, 2, 3, 4, incluyendo, ¿por qué no?, el 0. Mírenlo, lo tenemos aquí representado como N. Todos los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos, ¿cierto? El conjunto de los enteros. El conjunto de los enteros es un conjunto que incluye a los naturales y adicionalmente tiene su contraparte, que son los números negativos, ¿sí? Entonces, no solamente tiene los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, sino que tiene el -1, el -2, el -3, el -5, el -100, el -200, todos, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver nuestro conjunto de enteros, que contiene, por supuesto que sí, el conjunto de los naturales. Conjunto Q es el conjunto de los números racionales, ¿sí? Y fíjense, si ustedes ven el esquema que tenemos por acá, ese conjunto de los racionales, ¿qué característica tiene? Está conteniendo el conjunto de los enteros y adicionalmente está conteniendo el conjunto de los naturales. En términos generales, nosotros podemos pensar en los racionales como aquellos números que son fracciones, ¿sí? Son números que son fracciones, ¿vale? Por acá tenemos algunos ejemplos, 8 tercios, 6 octavos, 2.5, ¿qué es? También es una fracción. Lo podemos expresar de esta forma o lo podemos expresar como una fracción, que sería 5 medios, ¿vale? Entonces son aquellos números que son fracciones, ¿bien? Tenemos por acá otro conjunto que es el conjunto de los números irracionales. Números irracionales. Y fíjense que ese conjunto ya no está contenido o no está conteniendo ninguno de los conjuntos que tenemos acá, sino que se encuentra por aquí aparte. Este conjunto de los irracionales básicamente se refieren a números que no se pueden escribir como una fracción, ¿sí? Y que tienen una expansión decimal infinita y que no es periódica, ¿sí? Entonces, ustedes han escuchado el número de pi, 3.14, y ahí sigue una cantidad infinita de muchos números, que no, cuando digo que no tienen digamos que una
expansión de esos números periódica me refiero a que no se repiten. Siguen siendo números que no tienen como un patrón para volver a salir el 14 o en el mismo orden, ¿sí? No siguen un patrón. Entonces recordemos, los irracionales son números que no se pueden escribir como fracción, como los ejemplos que tenemos acá, y que adicionalmente tienen una expansión decimal infinita y que no es periódica. Bien, tenemos por aquí también el conjunto de los números reales. Básicamente los números reales, miren que es lo que tenemos acá, ¿no? Conjunto de los reales es todo lo que tenemos acá. Quiere decir que los reales agrupa todos los racionales y todos los irracionales. ¿Listo? Los reales agrupan todo. Están cobijando todos esos conjuntos que ya hemos venido mencionando. Y finalmente, el conjunto de los números complejos. Básicamente, el conjunto de los números complejos, bueno, que no está representado aquí, pero lo que hacen los números complejos es que incluyen todos los números que tienen una forma que es A más B por un número imaginario, ¿sí? Pero bueno, eso de pronto lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Listo? En términos generales podemos decir que los números reales se encuentran agrupados dentro de los números complejos. ¿Listo? Los reales están dentro de los números complejos. Muy bien. Cardinalidad de un conjunto. Cardinalidad de un conjunto. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la cardinalidad, que es un concepto un poco, es una palabra un poquito rara, ¿no? Cardinalidad. Es el número de elementos, vamos a pensar de una vez en que la cardinalidad es el número de elementos que componen ese conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad? Cuando hablamos de cardinalidad es cuántos elementos tiene ese conjunto. En este caso, ese conjunto tiene 10 elementos. ¿Por qué? Porque pues, de 1 a 9, pues hay 9 y tenemos el 0 adicionalmente, sería el número 10. Esa cardinalidad nosotros podemos expresarla de las siguientes formas que tenemos acá. Cualquiera de las tres están válidas. ¿Sí? Entonces, si ustedes en sus trabajos dicen, les están solicitando la cardinalidad de un conjunto específico y la expresan así, está bien. Si la expresan así, también está bien. Y si la expresan así, por supuesto que está bien. ¿Listo? Recordémoslo. Cardinalidad nos referimos siempre a la cantidad de elementos que tiene el conjunto. ¿Listo? De estas tres formas, nosotros podemos determinar la cardinalidad de un conjunto. En este caso, la cardinalidad del conjunto A, debemos indicar cuál es el conjunto, es 10. Cardinalidad de A, 10. Cardinalidad, en este caso, denotada por el símbolo de numeral, del conjunto A es igual a 10. Muy bien. Tipos de conjuntos. Tipos de conjuntos. Podemos decir que existen en términos generales dos tipos de conjuntos, los conjuntos finitos y los conjuntos infinitos. Los conjuntos finitos son aquellos que tienen una cantidad de elementos fija o establecida o determinada. ¿Listo? Entonces consta de un cierto número de elementos, o sea, una cantidad de elementos que yo puedo decir son tantos, son 10, son 15, son 20, son 1.000.000, ¿sí? Pero yo puedo decir que la cantidad de elementos es una cantidad que yo puedo decir, así sea un valor muy grande o un valor muy pequeño. Yo puedo decir, ¿no? Ese conjunto tiene 10 millones de elementos, 10 millones de individuos, ¿cierto? O más valores, puede decir 900 millones, 1.000.000.000 de elementos, ¿vale? Pero sigue siendo un conjunto finito, a pesar de que tiene muchos elementos. ¿Por qué sigue siendo un conjunto finito? Pues porque el valor que yo estoy dando, yo estoy acotando esa cantidad de elementos dentro de un valor. Estoy diciendo, son tantos elementos, sean muchos o sean pocos. En el caso contrario, en el que hablamos ya no de conjuntos finitos, sino infinitos, el número de sus elementos no se puede determinar. No lo conocemos. No podemos decir, mire, el conjunto B tiene tantos elementos. No, simplemente tiene tantos elementos que nosotros no podemos decir o acotar esa cantidad de elementos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos interesantes. Son conjuntos finitos. Entonces, por ejemplo, las vocales, ¿cierto? Yo puedo decir que las vocales son 5. A, E, I, O, U son 5. Entonces estoy acotando
esa cantidad de elementos en un valor numérico fijo, ¿cierto? No tiene 6, no tiene 10, tiene 5. ¿Listo? Por aquí tenemos otro. Por aquí tenemos otro. Expresado de la otra forma, ¿cierto? Entonces B son todos los X, todos los elementos X, tales que X es un continente, ¿cierto? Y nosotros tenemos ¿cuántos continentes? Nosotros tenemos una cantidad de continentes fija. No tenemos ni 80 continentes, ni un número indeterminado de continentes, sino que tenemos un valor fijo de continentes. ¿Listo? Es un valor acotado en el planeta. Son conjuntos infinitos. Tenemos por aquí el conjunto P, son todos los X, tales que es un número primo. ¿Cuántos números primos tenemos? Infinitos números primos, ¿cierto? Infinitos números primos. No, o sea, está tan extenso definir un número primo. Hágame una lista, esto es como si dijéramos, hágame una lista de los números primos que existen, pues la lista se extiende tanto como los números en sí mismo, ¿sí? Infinitamente, vamos a encontrar infinita cantidad de números primos. También podemos decir, mire, el conjunto n son todos los números, del 1 hasta lo mismo, el infinito, muy similar al conjunto que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces son conjuntos a los cuales nosotros no podemos acotarle una cantidad de elementos, sino que no la conocemos o no podemos establecer una frontera en esa cantidad de elementos, ¿listo? Tipos de conjuntos. Si un conjunto no tiene elementos, se llama conjunto vacío y se denota pues por las respectivas llaves, pero en este caso pues no va a contener nada. Simplemente abrimos la llave y cerramos la llave en el otro sentido, ¿no? Un conjunto formado por un único elemento se llama conjunto unitario. Entonces, conjuntos vacíos, no tenemos ningún elemento dentro de nuestro conjunto, y los conjuntos unitarios son aquellos que tienen un solo elemento. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto A igual, abro llaves, por ejemplo, vamos a ponerle lunes, coma, recuerden que los elementos van separados por comas, martes, pues tiene dos elementos, ya no es ni un conjunto vacío, ni es un conjunto unitario. Recordemos esto, por favor. Son conjuntos vacíos, acá tenemos algunos ejemplos. El conjunto M está conformado por todos los elementos X, tales que es un mes con 34 días. ¿Cuántos meses con 34 días tenemos nosotros al año? Ninguno, ¿cierto? No existe ningún mes que tenga 34 días. Por lo tanto, ese conjunto, a pesar de que tenemos acá una condición y una descripción detallada, pues ese conjunto está vacío, porque no existe ningún elemento que satisfaga esa condición, ¿vale? Conjunto D, el octavo día de la semana. El conjunto D está conformado, bueno, acá de pronto nos hizo falta esta parte, ¿cierto? Está conformado por todos los X, tales que X es el octavo día de la semana, ¿cierto? ¿Cuál es el octavo día de la semana? No existe el octavo día de la semana, solamente tenemos 7 días. Vamos hasta el domingo y ahí vuelve a empezar la semana, en el día 1 otra vez. Entonces también es un conjunto vacío, ¿vale? Son conjuntos unitarios los que tenemos acá. El conjunto A es igual, abrimos llave, recordemos, y tenemos un solo elemento que sería A minúsculo. Ese es nuestro elemento que hace parte de ese conjunto. Conjunto B va a ser igual a todos los X, tales que X es entero y es un valor entre 2 y 4. Y X es un número acotado entre 2 y 4. ¿Cuál sería? 3, ¿cierto? 3 es el único valor que encaja en esta condición que tenemos por acá. ¿Listo? Y es un conjunto unitario. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo, muy bien. Por aquí tenemos un ejemplo bien interesante. Es un ejemplo del ejercicio número 1, de la tarea número 3, que es la que nos interesa en este momento, la que nos compete. Determinar por extensión el conjunto dado por comprensión y determinar por comprensión el conjunto dado por extensión. Yo sé que de pronto ahí suena como un juego de palabras, ¿no? Pero nosotros ya tenemos esos conceptos claros. Dijimos que ¿qué era extensión y qué era comprensión? Pues que cuando hablamos de extensión nos referíamos a nombrar el conjunto en función de la cantidad, digamos, describiendo cada uno de los elementos que componen ese conjunto. Y cuando hablamos de comprensión, nos referimos a expresar ese conjunto como todos los elementos que cumplen la condición que yo estoy definiendo dentro de las llaves de ese conjunto. Entonces, básicamente aquí lo que me están diciendo es, mire,
Si yo le doy a usted un conjunto por extensión, perdón, si yo le doy a usted un conjunto por comprensión, es decir, donde le estoy dando una condición que cumplen los elementos de ese conjunto, pues expréselo en la forma de extensión. Es decir, pues describa cada uno de los elementos que contiene ese conjunto. Eso es lo primero que dice. Y si dice, y también me está diciendo, y si yo le doy un conjunto por extensión, es decir, si yo le describo todos los elementos que hacen parte de ese conjunto, pues exprese ese conjunto en la forma de comprensión. Establezca una regla o una condición que todos los elementos de X deban cumplir para ser parte de ese conjunto. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Ya lo vamos a revisar. Dice por acá, hallar el cardinal de cada uno de los conjuntos. ¿Qué dijimos que eran los cardinales? Cuando hablábamos de cardinalidad, ¿a qué nos referíamos? Nos referíamos específicamente a la cantidad de elementos que conforman ese conjunto. Siguiente inciso, identificar qué clases de conjuntos son. ¿Son conjuntos finitos? ¿Son conjuntos infinitos? ¿Son conjuntos unitarios? ¿Son conjuntos vacíos? ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos conjuntos, ¿vale? Tenemos dos expresiones de conjuntos por aquí. La primera, el primer conjunto, que es el conjunto A, está expresado en forma de comprensión. Y el segundo conjunto, que es el conjunto B, está expresado en forma de extensión. Entonces, atendiendo a la indicación del primer inciso, ¿cierto? Pues yo, el conjunto que tengo expresado en A, que es por comprensión, debo convertirlo o debo expresarlo en un conjunto de extensión. Es decir, yo debo describir todos los elementos que hacen parte de este conjunto. ¿Listo? Todos los elementos que hacen parte de este conjunto. Bueno, entonces, y el conjunto B, que yo tengo acá expresado en extensión, yo debo expresarlo en forma de comprensión, es decir, expresarlo en una regla de esta forma, ¿vale? Entonces, para avanzar en la resolución de este primer ejercicio, pues específicamente el ejemplo que tenemos aquí, pues yo debería primero que todo saber qué es un número primo, ¿cierto? Recordemos, un número primo es un número natural mayor que 1 que solamente tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Esa es la condición que cumplen todos los números primos, ¿cierto? Entonces, es un número natural, ¿cierto? Es un número natural, es mayor que 1 y solamente tiene dos divisores. Se puede dividir entre él mismo y se puede dividir entre 1. ¿Listo? Entonces, atendiendo a esa primera indicación, vamos a leer lo que nos dice acá. El conjunto A está expresado o está conformado por todos los elementos X tales que los elementos X pertenecen al conjunto de los naturales y adicionalmente son números primos entre 12 y 32. Entonces yo debería primero que todo identificar cuáles son los números primos que existen entre el 18 y el 32. Perdón, dije 12, 18 y 32. ¿Listo? Entonces vamos a ver por acá. Muy bien. Entre el 12 y el 32, entre el 18 y el 32 tenemos los siguientes primos, el 19, el 23, el 29 y el 31. Recordemos, son números mayores que 1 y son divisibles únicamente entre sí mismos y entre el número 1. No tienen más divisores, ¿vale? Entonces, estos son los únicos números que encontramos que cumplen esa condición. Por lo tanto, para expresar ese conjunto en forma de extensión, pues la forma de expresarlo sería así, ¿cierto? A es igual, abrimos llaves, 19, 23, 29, 31. Recordemos que cuando expresamos los conjuntos en extensión, estamos hablando de cada uno de los elementos, estamos listando cada uno de los elementos, estoy anotando cada uno de los elementos que componen ese conjunto. ¿Listo? Entonces, recordemos nuevamente, esto es comprensión, ¿cierto? Una notación de comprensión para el conjunto A y esta es una notación de extensión para el conjunto A. ¿Listo? ¿Qué tipo de conjunto es? ¿Es un conjunto finito o un conjunto infinito? Es finito. ¿Por qué? Porque miren cuántos elementos tenemos. 1, 2, 3 y 4. Solo tengo 4 elementos. ¿Sí? Está acotado.
es una cantidad limitada de elementos, no es una cantidad indeterminada de elementos, es una cantidad acotada de los elementos. Entonces es un conjunto finito. ¿Cuál es la cardinalidad? Recordemos nuevamente, la cardinalidad es la cantidad de elementos que tenemos, ¿cierto? Es un conjunto, decimos es un conjunto finito, ¿por qué? Ah, pues porque tiene una cardinalidad, ¿cierto? Y esa cardinalidad es 4. Entonces, cuando hablemos de conjuntos infinitos, ¿cuál va a ser la cardinalidad? Pues la cardinalidad sería infinito, ¿cierto? Porque la cardinalidad precisamente se refiere a la cantidad de elementos que hacen parte dentro de ese conjunto. Y si yo no conozco esa cantidad de elementos porque es un número indeterminado, pues entonces ese valor de cardinalidad va a ser infinito. Muy bien, vámonos con el conjunto B. El conjunto B, fíjense que lo que tenemos por aquí, ¿no? Es una cantidad de números que tiene puntos suspensivos, lo cual indica que se siguen repitiendo, perdón, que se siguen generando números cumpliendo un patrón, ¿sí? Entonces, el primer número que tenemos es 0, luego 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 y puntos suspensivos. A primera vista, nosotros podemos establecer o identificar acá un patrón, ¿cierto? Fíjense que el 0 más 11 nos da 11. 11 más 11 nos da 22. 22 más 11 nos da 33. 33 más 11, esto. Así sucesivamente. O sea, básicamente es el número más 11. ¿Sí? Entonces, el siguiente número aquí en la lista sería 77 más 11, ¿cierto? Y el siguiente sería 88 más 11, y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, es un conjunto que sigue creciendo de forma indeterminada. Muy bien. Entonces, si nosotros quisiéramos expresar, ojo, tenemos acá expresado nuestro conjunto en forma de extensión, pero entonces el enunciado lo que me dice es, si yo le doy el conjunto a usted en extensión, quiero que me lo exprese en forma de comprensión. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense, por acá tenemos la regla, ¿cierto? Son múltiplos de 11. 11 por 0, 0, 11 por 1, 11, 11 por 2, 22, y así sucesivamente, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, ese conjunto expresado en términos de comprensión o en la forma de comprensión, van a ser todos los X tales que son los X, que los X, los elementos X son múltiplos de 10, de 11. Múltiplos de 11, son todos los X tales que X es múltiplo de 11, infinitamente. Entonces, clase de conjunto es un conjunto de tipo infinito. ¿Y cuál es la cardinalidad? Pues la cardinalidad es infinita, ¿sí? Porque no podemos acotar la cantidad de números que existen dentro de ese conjunto. ¿Bien? Muy bien. Bueno, voy a darle la palabra a partir de este momento a mi estimado profesor Diego. Le cedo el espacio. Ok, profe, entonces voy a compartir pantalla. Si quieres, dejas de compartir, yo comparto desde acá. Perfecto, sí, señor. Me confirman si tenemos imagen correctamente. Correcto, sí, señor. Pues no lo estamos viendo en forma de presentación. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Ok. Bien, me presento. Mi nombre es Diego Fernando Montoya. Soy el docente también del curso Pensamiento Lógico y pues soy el otro docente encargado de la web del día de hoy. Pues el profe Nelson nos abordó las generalidades de los conjuntos de muy buena manera y nos ha permitido ir avanzando en lo referente a pues la aplicación de ciertos conceptos que tenemos que tener claros para el correcto desarrollo. Ahora, después de superar el primer ejercicio que fue que el profe nos explicó ahorita, vienen los ejercicios 3, 2, 3 y 4 que están más relacionados con la operación de conjuntos, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a abordar es esas definiciones de las diferentes operaciones de las que podemos nosotros abordar, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros encontramos es la unión, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un conjunto A y B, la unión de esos dos conjuntos nos va a generar un conjunto nuevo, un conjunto más grande, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos, por ejemplo, el conjunto A con determinados números como lo tenemos acá y el conjunto B,
La unión de esos dos conjuntos no puede repetirse, no puede repetir los números. Vamos entonces a... Creo que tengo un problema con la presentación acá, no me anda. Ahora sí. La unión que se representa con la U me va a tener que relacionar aquellos elementos que están en ambos conjuntos sin repetirse, es decir, que están en uno o en otro. Y para este caso, pues por ejemplo, en el que en el conjunto A, en el conjunto A y en el conjunto B aparece el número 2, nosotros solo lo tendríamos que poner una vez. Aquellos elementos que se replican o se duplican, no deberíamos tenerlos en cuenta para ese gran conjunto que es el que estamos conformando, que se denomina A unión B, ¿cierto? Esos elementos entonces los tendríamos que revisar muy detalladamente para no repetirlos. En el ejercicio en el que se les solicita colorear las operaciones, entonces cuando nosotros nos grafican o nos solicitan graficar A unión B, nosotros vamos a colorear el total de los dos elementos, ¿cierto? Incluyendo los que están aquí en la unión de los dos. Esa es la forma que vamos a tener que tener en cuenta desde el ejercicio 2 cuando nos solicitan colorear en el diagrama de Venn. Otra de las operaciones es la intersección. La intersección que se representa como esta especie de N, este símbolo que tenemos acá, me va a buscar cuáles son aquellos elementos que son comunes a los dos, ¿cierto? Y se denomina A intersección B. Es decir, cuando yo comparo todos los elementos que hay en A con todos los elementos que hay en B, la intersección sería aquellos elementos que se repiten en ambos, ¿vale? Y ese tipo de operación me implica que yo tenga que colorearlos de la manera en la que se unen, ¿cierto? Es decir, a esta pequeña franja que vemos aquí en amarillo. Si en esa franja que hay en amarillo acá no encontramos ningún elemento, pues sencillamente vamos a reportar que ese conjunto que se denomina A intersección B es vacío. Así nosotros acá en la parte blanca tengamos 10 elementos y acá en la otra parte blanca tengamos otros 20 elementos. Si lo que nos están preguntando es la parte de la intersección, que es esa unión entre los conjuntos, y si está vacío, pues vamos a ir reportándolo como vacío, ¿vale? Entonces llevamos dos operaciones. Primero, la unión, que la unión me implica, como lo vimos anteriormente, todos los elementos que están en los dos conjuntos, ¿cierto? Y que cuando lo vamos a hablar por extensión, debemos de tener cuidado de no ponerlos repetidos, es decir, si aparece el 2 en ambos, no vamos a poner dos veces el 2, sino una sola vez. Esa es la unión. Y la intersección, que la intersección, entonces buscamos aquellos elementos que son compartidos entre los dos conjuntos, es decir, esta franjita que vemos acá amarilla. Entonces, cuando en el ejercicio 2 les solicitan a ustedes colorear la intersección, pues ustedes vienen, hacen colorean esta franja que vemos acá y ya determinan cuáles son los elementos que están allí. Ah, que puede ser un conjunto vacío. Sí, puede ser un conjunto vacío porque si no comparten elementos, pues ustedes lo pueden reportar como vacío sin ningún inconveniente. Otro de las operaciones que comúnmente aparecen en los ejercicios que estamos desarrollando es la diferencia entre conjuntos. Es decir, volvamos a verificar que tenemos un conjunto A y un conjunto B, ¿cierto? Esa diferencia me va a solicitar todos aquellos elementos que pertenezcan, en este caso, a A, restándole los de B, ¿cierto? Acá sí hay que tener en cuenta en qué orden les están dando la operación. Por ejemplo, acá le están diciendo calcule A menos B. Cuando yo calculo A menos B, entonces yo lo que hago es miro todos los elementos que tengo en A y le empiezo a quitar aquellos que son comunes en B. Entonces, miro, en A está en 1, en B no está, entonces el 1 sí va dentro de ese resultado de la operación. El 2 está en ambos, entonces el 2 yo no lo puedo tener en cuenta. El 3 solo está en A, entonces lo tengo acá. El 4 está en los dos, el 5 solo está en A, lo pongo acá. Ah, que en B hay más elementos. No me interesan para esta operación porque esta operación me está diciendo A menos B. Entonces, yo solo tengo que mirar cuál es el conjunto de partida para hacer esa diferencia, ¿cierto?
Esto quiere decir que esa operación no es conmutativa, es decir, no es lo mismo A menos B que B menos A. Ahí tienen ustedes que tener mucho cuidado. ¿Cómo hacemos o cómo coloreamos esa operación? Pues acá la vemos, en este caso me están diciendo A, quítele B, entonces yo coloreo solo lo de A que no comparte con B. Esa es la forma que tendrían que utilizar cuando estén coloreando los diagramas de B. ¿Ok? Entonces ya llevamos 3 operaciones. Otra operación que a veces causa algo de confusión es la diferencia simétrica entre los conjuntos. Cuando nosotros tenemos el conjunto A y el conjunto B y nos solicitan esa diferencia simétrica, van a ser todos esos elementos que no son comunes entre los dos conjuntos. Es decir, si lo llevamos al campo de comparación, sería el resultado distinto de la intersección. Entonces, miremos, si nosotros y se representa por el triangulito, esa es la diferencia simétrica, ¿no? Entonces, si tenemos la diferencia simétrica de A y B, lo que yo voy a tener que hacer es mirar el conjunto de A y el conjunto de B y decir, voy a hacer, el resultado es todos aquellos elementos que no son compartidos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál no puede estar? El 2, porque el 2 está tanto en A como en B. Entonces, si ustedes lo ven, aquí no está, ¿cierto? El cuatro está tanto en A como en B, entonces aquí no lo podemos tener en cuenta. Es decir, son todos aquellos elementos que solo están en uno o en otro. Y por tanto, la representación de esa diferencia simétrica es de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que no vamos a colorear? El puntico o la parte que nosotros tendríamos en cuenta si nos estuvieran solicitando la intersección. La diferencia simétrica entonces tiene que estar en uno o en otro, pero no en los dos, ¿sí? Esa diferencia simétrica entre los conjuntos, si es conmutativa, entonces ustedes pueden decir A diferencia simétrica de B o B diferencia simétrica de A y va a ser igual, ¿vale? Entonces, volvemos a repasar. Si me solicitan la diferencia simétrica, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Aquellos elementos, ojo, aquellos elementos que están en un conjunto o en el otro, pero que no están en los dos a la vez. ¿Sí? Allí va a ser crucial para entender. Igual, si ustedes miran y hacen el ejercicio de colorear, que por eso en el ejercicio 2 se les solicita que sombreen o que coloreen los conjuntos, pues esto les va a facilitar mucho el ejercicio de la determinación por extensión, porque ustedes sencillamente, ¿qué hacen? Vienen, colorean lo que se les solicita y después miran qué quedó dentro del área coloreada y eso que quedó dentro del área coloreada va a ser el conjunto por extensión, ¿sí? Esa es la forma de abordar el ejercicio. Eh, Entonces, la otra operación que también aparece es una en la que el nombre del conjunto aparece con una C en la parte superior. Esa C se lee como complemento, ¿cierto? Entonces, esa operación se llama complemento de un conjunto. Cuando nosotros hacemos ese complemento de un conjunto, lo que buscamos es identificar cuáles elementos van a complementar el conjunto que me dan. Es decir, cuando yo defino en el diagrama de coloración, por ejemplo, si yo solo tengo el conjunto A y me dicen A complemento, yo voy a tener en cuenta todos los elementos que no están en A. Todo lo que está por fuera de A que me complementa ese conjunto A es lo que yo voy a tener en cuenta. Y para eso tengo que tener en cuenta también el conjunto universal, que por eso en todas las operaciones aparecía como este recuadrito que contiene los conjuntos, ese se denomina conjunto universal. Entonces, ¿qué es A complemento? Todos los elementos que no están en A. Entonces yo vengo y miro, si el universal tiene los números de 1 a 10 y el conjunto A tiene el 2, 4, 6, 8, 10, entonces yo vengo y miro, el 1 es un complemento de A porque no está en A, lo pongo acá. El 3 es un complemento de A porque no está en A, lo pongo acá, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me solicita el complemento. Todos aquellos elementos que son diferentes a A. Ahora, que ustedes tengan 3 conjuntos, ¿cierto? Que estuviese acá el conjunto B y el conjunto C. Si les dicen A complemento,
igual ustedes tienen que colorear todo lo demás que complemente, que no esté en A, sin importar si caen los otros dos o los otros tres conjuntos y lo que esté en el universal, toda esa parte sería la que se tiene que tener en cuenta. Sí. Pero vamos un poquito a la aplicación, entonces, para que lo entendamos. En los ejercicios les aparece a ustedes algo similar a esto, ¿cierto? ¿Cómo leemos esto? Dice A unión B menos C, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a identificar? Que esa operación entre conjuntos tiene como dos componentes. Uno que es A y otro que es B menos C. Entonces a ustedes les piden siempre que hagan el diagrama de cada uno de los componentes de la ecuación. Entonces, si a ustedes les piden A, miremos acá el ejemplo, ¿cierto? A no tiene absolutamente nada, entonces lo primero que ustedes grafican es A y lo primero que ustedes van a colorear es el conjunto A. Ese es el primer conjunto. O sea, si nos pidiesen por extensión, sería todo lo que está en A, ¿cierto? No importa lo que esté en B, no importa lo que esté en C, no importa lo que esté en universal, porque acá me dicen solo tenga en cuenta A, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo componente de la ecuación? B menos C. Entonces, en el segundo recuadro vamos a graficar B menos C. ¿Cómo identifico yo esto? Mira, acá están todos los conjuntos. Acá está C y acá está B. Entonces yo voy a colorear. Recordemos que B menos C serían los elementos que están en B menos todo el conjunto de C. Entonces mira, aquí está coloreado los elementos que están en B menos todo el conjunto de C. Que X y F también están en A. No me interesa acá porque aquí no me están poniendo ninguna condición con A, ¿cierto? No me están poniendo ninguna condición con acá, solo le están diciendo tenga en cuenta el conjunto B y el conjunto C. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a tener en cuenta el conjunto B y el conjunto C. ¿Qué me dicen? Quítele a BC. Entonces, a B le quitamos todo el conjunto C y dejamos coloreado solo el resultado. Bien, como ya tenemos los dos primeros componentes, ¿qué me dice la ecuación? Entonces ahora, a ese conjunto A que usted ya coloreó, únalo con el conjunto B menos C. Es decir, después de hacer estas dos pequeñas partecitas, usted va a hacer la unión entre lo que coloreó. Bien, eso es lo que me dice la ecuación. Una las dos partes que coloreó. Cuando usted une las dos partes que coloreó, pues le queda de esta manera. Entonces vamos a mirar si es cierto. ¿Qué teníamos coloreado en el primer componente? Todo A. Mira, acá está todo A. ¿Y qué teníamos coloreado en el segundo componente? B menos C, B menos C. Entonces, ese elemento por extensión, ¿cuál es? Cuando les piden a ustedes por extensión. Entonces, el resultado es A unión B menos C es igual a. ¿Qué letras van a poner? Pues todas las letras que están en lo que ustedes dejaron coloreado. Ya ustedes vienen y miran, la E, la Z, la X, la F, la D, la K, la H, la I, la G. Las letras que están por fuera, ¿qué pasa? No las voy a tener en cuenta porque la operación no me las está exigiendo, ¿sí? Entonces, es muy importante que hagan ese ejercicio de colorear. Ustedes lo pueden hacer en Paint, lo pueden hacer en PowerPoint. Si se sienten más cómodos haciéndolo en un cuaderno con las notas, pues hacen los circulitos en el cuaderno y van coloreando para que sigan la secuencia. Si ustedes siguen la secuencia, es muy fácil de desarrollar, ¿cierto? Y para el cardinal, pues ya lo que hacemos es contar cada uno de los elementos, como lo mencionaba el profe, y decir sencillamente cuántos hay, cuántas letras en este caso hay, ¿sí? Vamos a revisar entonces un poquito el ejercicio haciéndolo paso a paso en dos ejemplos que he traído que me abarcan los ejercicios 2, 3 y 4. Entonces me permito cambiar un poquito por acá para poder usar la pizarra. Entonces, mirábamos que teníamos el ejercicio 2, ¿no? Para la realización del ejercicio 2 hay que tener en cuenta a esta presentación, como nosotros les enviamos la grabación, pues aquí van a tener como una guía para saber qué tienen que colorear. ¿Qué coloreo cuando me indican unión? Entonces yo coloreo la unión entre los dos conjuntos que me indagan. A unión B.
Ah, profe, que es que ahí también hay un conjunto C. Pues usted el C no lo mire porque le están diciendo solo A unión B. Eso es lo que tendría que quedar coloreado, ¿cierto? En la intersección, que tiene que quedar coloreado en la intersección B, esta franja de la mitad, que son los comunes a los dos. Si le solicitan A menos B, entonces solo todo lo que está en A quitándole B, acá está coloreado. La diferencia simétrica de A y B, ¿cierto? Entonces, esta imagen que se les envía en la grabación les va a servir mucho para que ustedes apliquen en los ejercicios. El de abajo es B complemento. Si ustedes se dan cuenta, mira, acá tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. ¿Qué me dice el ejercicio? B complemento. Entonces, ¿qué es lo único que va a quedar sin colorear? El conjunto B. Todo lo demás lo voy a colorear porque es el complemento del conjunto B. ¿Sí? Entonces vamos a ir a aplicar acá. Miremos este que tenemos aquí. ¿Qué nos solicita? Nos dice la operación. Haga la operación siguiente, que es A complemento, intersección B menos C. Y entonces vamos a hacer tres esquemitas. ¿Qué es lo primero que yo identifico? ¿Cuáles son los componentes de esa ecuación? Entonces yo digo, acá hay un componente que sería A complemento, ¿cierto? Acá hay otro elemento que sería B menos C y finalmente pues tendría que estar toda la ecuación. Entonces eso es lo primero que yo vengo y ubico. Entonces, ¿qué es lo primero? A complemento es lo primero que yo voy a graficar acá. En el segundo yo voy a trabajar B menos C y en el tercero voy a hacer todo. A complemento, intersección, B menos C. ¿Sí? Y voy a empezar a colorear. ¿Cómo coloreo? Entonces yo vengo y marco lo mismo, este es el conjunto A, este es el conjunto B y este es el conjunto C. Vamos a marcarlos en todos para que lo tengamos presente y no nos perdamos. Eso sería lo primero que ustedes van a hacer en sus ejercicios. Y vamos a empezar entonces a colorear. Vamos a cambiar un poquito de color acá para no enredarnos. ¿Qué me dice el primer componente? A complemento. Entonces, ¿qué es lo único que yo voy a dejar en blanco? La letra A. Todo lo demás yo lo coloreo, ¿cierto? Ustedes lo colorean, lo sombrean, le ponen rayitas, lo que ustedes consideren que les permita identificar, ¿cierto? Listo. Entonces, todo eso que está coloreado, sombreado, ¿cierto? Es eh, lo que me va a componer ese A complemento. Entonces, si yo mirara, si me pidieran el A complemento a qué corresponde, entonces yo vengo y miro, mira, la P, la Q, la O, la S, la R y la B, porque son todos los elementos que están por fuera de A y que como yo lo tengo acá, es lo que está coloreado, ¿cierto? Ahí está el primer recuadro. Ahora me dicen en el segundo, a B, réstele C. Ah, que ahí también está la A, que ahí también está. No me interesa lo que no me nombre, a mí me nombran B y C. Entonces yo vengo y miro. Dice B menos C. Entonces yo miro C y empiezo a colorear. ¿De cuál estoy partiendo? De B. Entonces me están diciendo, tenga usted en cuenta todos los elementos que están en B, pero que no están en C. Listo. Entonces, si yo voy y miro ese elemento por extensión, pues yo vengo y miro cuáles están en B, pero no en C. Sería la letra C, la letra B y la letra R. Ahí uno me va a decir, ah, profe, pero es que la C también está en A. No importa porque aquí no me están diciendo que tenga en cuenta la letra A, solo el conjunto B y el conjunto C. ¿Listo? Cuando yo ya tengo las dos primeras fases acomodadas, entonces lo que yo tengo que hacer es la intersección. Me dice aquí, haga la intersección entre esas dos cosas que usted hizo. ¿Qué es la intersección? Aquellos que son compartidos, ¿cierto? Que se comparten en uno y en otro. Entonces, yo vengo y miro qué se comparte. Entonces, esta partecita que está en A, por ejemplo, no la puedo tener en cuenta porque en el primer conjunto no está. ¿Qué es lo que hay común entre las dos áreas sombreadas? Esta franja de B. Lo que está coloreado en esta franja de B es lo único que hay común en esos dos y es la intersección. Entonces, la intersección, ¿qué va a ser? Solo esa parte, recordemos que intersección es lo que es común a los dos conjuntos. ¿Y cuáles son los conjuntos acá? Ya lo que yo he sombreado es lo que pertenece a los conjuntos. ¿Sí? Entonces, si a mí finalmente me dicen, ah, dígame eso por extensión, entonces digo A complemento, intersección B
menos C es igual, ¿sí? Y abro los corchetes y digo, ¿qué es lo que está en esa parte sombreada? Entonces yo como ya definí que está acá sombreado, sencillamente vengo y comparo. ¿Qué hay en esa parte sombreada? B y R. Ah, que cuál es el cardinal, ¿cierto? Entonces, el cardinal de ese número, ¿cuántos componentes son? Entonces yo vengo y cuento. 1 y 2. Son 2. Esa es la cardinalidad, ¿sí? Esa es la forma entonces en la que ustedes deben llevar este tipo de ejercicios con la función de la coloración. Vuelvo y les repito, va a ser muy importante que tengan en cuenta este tipo de figuritas en la que les va a ir señalando que tienen que colorear en cada uno de los casos y así lo van a poder desarrollar mucho más fácil. Ahora, miremos otro ejercicio que hay por acá, que también es de los que aparece. En este ejercicio les dicen que hay que hagan el complemento de la diferencia simétrica de C en el primer componente, mire, y que hagan la intersección con A. Entonces yo vengo y pongo acá. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? B diferencia simétrica de A complemento, de C complemento, perdón, de C complemento. En el segundo ejercicio voy a tener solo en cuenta A y al final pues hago todo. B diferencia simétrica de C complemento intersección A. Vamos a hacer el ejercicio de coloración. ¿Qué es la diferencia simétrica? Nosotros habíamos dicho, la diferencia simétrica, en este caso, cuando yo tengo acá el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, A, B, C, A, B, C. La diferencia simétrica me decía, son aquellos elementos que están en un conjunto o en el otro, pero no se comparten, ¿cierto? Ese sería el primer punto. Pero acá, no, acá me dice, ojo, diferencia simétrica de B con C, complemento. Entonces me están diciendo, coloré el complemento de esa operación. ¿Cuál es el complemento de esa operación? Pues todos los elementos que no correspondan a la diferencia simétrica. Entonces yo vengo, como en la diferencia simétrica no se tiene en cuenta la intersección, en el complemento sí, o sea, esta tiene que estar ahí, ¿cierto? Y como en la diferencia simétrica no se tienen en cuenta lo que está en el universal, pues en el complemento sí se tendría que tener en cuenta lo que está en el universal. ¿Qué no vamos a tener en cuenta? Ni a, ni a, ni a, ni a C, porque son los dos elementos que tenemos allí vinculados. ¿Cierto? Todo lo que sea diferente, en este caso, a la diferencia simétrica. ¿Por qué traigo esta colación? Porque a veces lo suele confundir, ¿sí? Entonces, diferencia simétrica, recordemos, ¿qué es diferencia simétrica? Lo que está en uno o en el otro, pero no se comparte, ¿sí? Si fuésemos a colorear diferencia simétrica, tendríamos que colorear lo que dejamos en blanco, ¿cierto? ¿Qué me pide él? El complemento. Entonces, el complemento es todo lo que es diferente a ese resultado. En este caso, se tiene que tener en cuenta incluso el universal. Incluso el universal. ¿Por qué? Porque hace parte de ese recuadro que nos están dando, nos están informando que hay un universal, que hay otro conjunto, entonces el complemento tiene que tener todo lo que tenemos allí, ¿ok? En el segundo componente, ¿qué me dicen? A, grafique A. Pues este es fácil, yo solo coloreo el conjunto A. Volvemos y decimos, profe, que es que hay unos elementos compartidos con C y unos elementos compartidos con B. No interesa, porque acá solo le está diciendo grafique A. Todos los elementos que están en A, grafíquelos, coloréelos. Entonces nosotros los coloreamos. Y ya tenemos los dos primeros componentes. Ahora, ¿qué me dice la operación? Hágase la intersección. Es decir, aquellos elementos que son comunes en los dos apartados que usted ya hizo. Entonces yo vengo y miro cuáles son comunes en los dos apartados que yo hice. El B no, porque no aparece, el universal no, porque en el segundo solo me grafica A. Lo único que hay común es esta pequeña parte, esta franja que tenemos aquí. Es decir, este apartado que hay acá es la única intersección que hay, ¿cierto? Los únicos que se comparten y que son comunes entre los dos pasos que ya hemos hecho, ¿cierto? Es decir, esa es la intersección. Entonces, ¿yo qué hago? Yo vengo y escribo. Para la operación B
diferencia simétrica de C complemento intersección A, el conjunto corresponde. Entonces, como yo ya lo tengo coloreado, sencillamente vengo y busco qué es lo que hay en esa pequeña franja que se coloreó, ¿cierto? La letra M, por ejemplo, la letra N, por ejemplo, la R y la K, ¿cierto? Es lo que está ahí coloreado. Después de que ustedes colorean, van y miran qué fue lo que quedó allí. Ah, que cuál es el cardinal. Pues yo vengo y cuento. 1, 2, 3 y 4. Ah, tiene 4 elementos. El cardinal es de 4 elementos. ¿Sí? Esa es la forma entonces de revisar el ejercicio 2, que va a ser importante que lo tengamos allí presente. Ahora miremos el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dan unos resultados de unas encuestas, ¿cierto? Me dicen, por ejemplo, acá en una clase de 60 estudiantes. Entonces yo cuando miro esto de una vez digo, 60 estudiantes. 60 es el techo de la encuesta, ¿cierto? 60 estudiantes. Ese es el universal, los 60 a los que se han encuestado. A esos 60 estudiantes le preguntaron que básicamente cuál materia les gustaba, si matemáticas, ciencia o literatura, ¿cierto? Y los estudiantes pues responden, acá dice que 24 responden que matemáticas, 30 que ciencias, 20 que literatura. Entonces vamos a mirar cómo los organizamos. Organizamos primero la tabla. Entonces esta tabla pues no se las da el ejercicio, pero yo les recomiendo que la hagan para que tengan los datos fáciles de manejar. Entonces, ¿qué me dice lo primero? Mira, estos 24 dijeron que les gusta matemáticas, ¿sí? Estos 30 dijeron que ellos prefieren las ciencias. Los otros 20 dijeron, no, a mí me gusta la literatura. Hay 12 estudiantes, ojo con estos 12 estudiantes, dicen, a mí solo me gustan ciencias. ¿Qué quiere decir ese que solo me gustan ciencias? Que en el conjunto, cuando yo monte el diagrama, esos 12 deben aparecer solo en ciencias, no pueden estar en ninguna intersección o unión con otro conjunto, ¿vale? Hay 8 estudiantes que les gusta la matemática y la literatura. Hay 2 estudiantes que dice que solo, ojo, la palabra solo prefieren ciencias y literatura. 2, ¿qué quiere decir esto? Que no pueden estar en conjuntos que compartan a la vez con matemáticas. Y hay 4 estudiantes que les gustan todas las asignaturas. Entonces ustedes ya sacaron esa tablita de valores, ¿cierto? Tienen el esquema ahí organizado y vamos a apuntar esto a un esquema, a un diagrama de Venn, ¿cierto? Un diagrama de Venn lo vamos a poner acá. Ustedes le pueden poner nombre a los conjuntos, ¿cierto? Ustedes los pueden organizar, le pueden decir cómo los van a nombrar. Yo le voy a decir que hay un conjunto C que se llama ciencias, hay un conjunto M que es de matemáticas y hay un conjunto L que es de literatura. Esto pues, para evitar que nos confundamos, ¿no? Y ahora vamos a empezar a ubicar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que en ese universal, o sea, la suma de todo, me tienen que dar estos 60, porque son los 60 estudiantes de los que se les preguntaron. Si me da más de 60, la estoy embarrando. Si en la encuesta no les dice cuál es el universal, entonces ustedes lo que hacen es acomodar todos los datos y el universal va a ser la suma de todos los datos. Cuando ustedes les dan el universal, sí o sí les tiene que dar ese número cuando ustedes terminen. Si no, han ubicado algo mal. ¿Cómo empezamos a ubicar esto? Empezamos desde las intersecciones de todos. Entonces, la primera es que vamos a ubicar esos 4 que dijeron a mí me gusta cualquiera de las 3 materias, que son los 4 que están acá en la mitad, ¿cierto? Y vamos a seguir subiendo. Estos 2 dijeron a mí solo me gusta ciencias y literatura. Entonces, esos 2 van a estar entre ciencias y literatura aquí. 2. ¿Por qué no los comparto con estos otros 4? Porque a ellos no les gusta la matemática, entonces los tengo que sacar de ese parche de allá. Acá están, ¿cierto? Aquí hay otro ejemplo, 8, matemáticas y literatura. A 8 estudiantes les gustan las matemáticas y la literatura. Esos irían aquí. Pero como esos estudiantes no me contestan que es solo matemáticas y literatura, entonces yo tengo que tener en cuenta los 4 que ya puse. ¿Cuánto me faltan a esos 4 para llegar a los 8? Pues otros 4. Entonces ahí ya están. Si yo cuento, entre matemáticas y literatura hay 8 estudiantes. ¿Sí? Entre matemáticas y literatura hay 8 estudiantes. Entonces vamos a revisar de nuevo.
Sacamos el cuadro, ¿listo? Los 4 que son comunes están en toda la mitad porque es la intersección entre los 3 conjuntos. Si ustedes revisan ahí, hay común los 3 conjuntos. En el segundo caso, esos estudiantes me dijeron, a mí solo me gusta ciencias y literatura, entonces yo no los puedo mezclar con nada más, sino con ciencias y literatura, por eso los puse acá. Los otros 8 me dijeron, a mí me gusta tanto la matemática como la literatura, pero no me pusieron ningún condicional, entonces yo los pongo acá. Como ya hay 4, pues yo solo pongo 4 para completar los 8, ¿sí? Y allí ya hemos ubicado las interacciones. Aquí hay un punto que le vamos a poner un asterisco a este 12. Hay 12 estudiantes que solo les gusta ciencias. Entonces, esos 12 tienen que estar acá solo en este. Vamos a ponerle un asterisco y ahorita miramos por qué. ¿Sí? Ya lo ubicamos. Y empezamos con los números grandes. 20 estudiantes en total, según la encuesta, dijeron que les gusta la literatura. Entonces yo vengo y me paro acá en literatura. No vayan a poner el 20, porque entonces la suma no les da, se descuadran. Para completar esos 20 yo tengo que tener en cuenta estos 2, estos 4 y estos 4, porque a esos también les gusta la literatura. Entonces 4 y 4, 8 y 2, 10. ¿Cuántos me faltan para los 20? Solo 10 estudiantes. ¿Sí? Ahora pasemos a ciencias. Miren ciencias. 30 estudiantes dijeron que les gustan las ciencias. Entonces yo vengo y sumo. Acá hay 2, 4, 6 y 12 que había por acá, me da 18. Entonces, ¿cuánto me hacen falta para completar esos 18? Otros 12 estudiantes. Por tanto, acá en esta parte, por eso habíamos dejado el asterisco, no pueden ir solo 12, sino 24, ¿cierto? En esos 24, ¿cuáles están? Tanto los 12 que están acá que dicen solo me gustan las ciencias, como los que me falta para completar el recuadro, ¿sí? Y finalmente completemos matemáticas. Matemáticas me dijeron, hay un total de 24, entonces yo vengo y cuento cuántos hay. Aquí hay 4 y acá hay 4, 8. ¿Cuánto me falta para llegar a 24? Los 16. ¿Sí? Y entonces yo vengo y hago la suma. ¿Qué cuánto me da? Que si me da o no me da. Entonces yo hago la cuenta acá. 10, 14, 18, 20, 44, 16, 60 están allí. Si ustedes los ubican, ¿cierto? Si ustedes los ubican y han confirmado todos los círculos y les faltan 2 o les faltan 3, esos 2 o 3, ¿dónde irían? En el universal. Como aquí me dan las cuentas exactas, entonces en el universal no voy a poner nada, ¿cierto? Entonces cuando, por ejemplo, si a ustedes les dicen son 120 y después de que ustedes los ubican les dan 110, los 10 se los cargan al universal. Pero cuando están seguros de que ya el recuadro está hecho, ¿vale? Y él me pregunta, ¿cuántos estudiantes prefieren, en este caso, eh, cuántos estudiantes prefieren o no prefieren ninguna de las 3 asignaturas? Entonces, ¿eso a qué me va a hacer referencia? A los que están en el universal, porque si están en el conjunto, pues porque les gusta algo. Entonces, ustedes que van a colorear o van a tener en cuenta solo lo que está por fuera de los conjuntos, ¿cierto? Porque esos serían aquellos estudiantes que dijeron, no, a mí no me gusta ninguna de las materias. En este caso, ese conjunto sería vacío, ¿cierto? La respuesta sería 0, porque en el universal, de acuerdo a las sumas que nosotros hicimos y a cómo acomodamos el ejercicio, no quedaría ninguno. ¿Vale? Si me preguntaran, creo que acá tenemos otro, listo. Si me preguntaran, por ejemplo, en esta segunda me dice, ¿cuántos estudiantes prefieren matemáticas y ciencias, pero no literatura? Miremos acá atrás donde ya los tenemos montados. Matemáticas y ciencias, pero no literatura. Entonces, ¿qué me dicen? Haga la unión entre matemáticas y ciencias y a eso réstele literatura. Entonces vamos a colorear de verde esa operación. Matemáticas, yo tengo en cuenta matemáticas, ¿sí? Tengo en cuenta ciencias, ¿cierto? Tendría que tener en cuenta todo lo que está acá, ¿vale? ¿Qué me dice la operación? Y hay que tener mucho cuidado con la lectura. Matemáticas y, ¿cierto? Si CML. Si este es el conjunto C, este es el conjunto M y este es el conjunto L, la palabra y me indica que son aquellos elementos que se comparten entre los dos conjuntos, es decir, la intersección. Entonces yo voy a tener en cuenta matemáticas y ciencias
serían solo aquellos que están acá en la intersección, ¿cierto? ¿Por qué no señalo la parte de abajo? Porque él está diciendo, pero no literatura, y como estos de acá abajo también les gusta la literatura, entonces no las tengo en cuenta, ¿sí? Si el ejercicio le dijera matemáticas o ciencias, sería la unión. Ahí sí sería la unión de los dos conjuntos. Entonces hay que leer muy bien por qué le preguntan. Y es la intersección o es la unión, ¿sí? Entonces, en ese caso, serían solo aquellos que están en esta pequeña intersección. Vamos a mirar acá atrás cuáles hay. Y como no hay ningún estudiante que diga que le gustan las dos, entonces esa respuesta también sería cero para este caso, es decir, un conjunto vacío, ¿sí? Entonces, hay que tener presente cómo lo vamos a leer, cómo nos dicen los ejercicios y cómo después de colorear va a ser más fácil determinar cuáles son, ¿cierto? Para eso se parte del segundo. Ya en el ejercicio 4 la encuesta se la dan de otra manera. Aquí que le dice, se le hizo la pregunta a una serie de personas, ¿sí? En este caso porque por los gustos hacia un componente práctico, las opciones de respuesta eran biología, química y física. Y estas son las respuestas de la gente, ¿cierto? P, pues es el número de la persona, ¿cierto? A P1, por ejemplo, le gustó biología, a P23 no le gusta ninguna, a P25 tampoco, a P17 le gusta química. Esa es la forma de entender la tabla. Entonces, ¿cuántas opciones de respuesta hay? Biología, química y física, es decir, hay tres grandes conjuntos y el universal. Eso es lo primero que ustedes definen y entonces ustedes definen este esquema, ¿cierto? Vuelvo y les digo, ustedes les pueden poner los nombres a los conjuntos como ustedes quieran. Ya depende de cómo ustedes lo manejen. Yo le pongo al de biología B, al de química Q, al de física F para evitar eh, complicaciones. Y el recuadro siempre va a ser importante, el universal. Entonces, ¿qué es lo primero que usted va a hacer acá? Ubicar la gente. Entonces, usted, P1, ¿dónde va a estar? P1 va a estar en biología porque ese señor solo respondió que le gustaba biología y usted lo tacha. P2, dice, a P2 le gusta la biología y la física, es decir, está en la intersección entre biología y física, ¿cierto? Pero no me está diciendo nada de química, entonces biología y física por acá, P2, y usted tacha a esa gente. Y así sucesivamente, el P3 viene para química, el P4 dice que le gustan las tres, entonces estaría acá en la mitad donde se unen las tres. El P5 dice que biología y química, o sea, en la intersección de acá. ¿Sí? Y esa es la forma de ir ubicando y ustedes van tachando. Lo primero que tienen que ir haciendo es ir organizando esta información, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya terminen de hacer la organización de todos los conjuntos, como lo tenemos allí, pues van a obtener un diagrama como este, ¿cierto? Acá, ¿qué hicieron? Esas personas que acá me responden, por ejemplo, la P23 que dice ninguna, pues van a estar en el universal, es decir, un P23, no pueden estar en ninguno de los conjuntos, a ellos no les gusta ninguna de las materias. Lo mismo que la P25 también debe estar por fuera, ¿cierto? Aquellos que responden que ninguna, que es lo que vemos acá. Entonces ya usted hizo la organización, tiene organizado el esquema de cómo agrupó. Si ven ustedes, entonces los conjuntos nos sirven para hacer agrupaciones en funciones de respuesta cuando nosotros revisamos, por ejemplo, encuestas. Entonces, esta es una encuesta que me habla de grandes grupos. Entonces, en función de esa encuesta, nosotros podemos responder muchas preguntas. Por ejemplo, acá nos dice la primera, ¿cuántas personas en total no prefieren química? O sea, no prefieren química, no les gusta la química. ¿Cómo podríamos decir esa operación en una notación? Nosotros podríamos decir Q porque fue el nombre del conjunto que yo le puse, ¿cierto? Q complemento. ¿Por qué Q complemento? Porque me están preguntando por todas las personas que no están en Q. Entonces yo vengo y hago la coloreo. Entonces esta parte de acá que me dice F, yo la tengo en cuenta sin entrar a Q, ¿cierto? Esta parte que acá que me dice B, yo la tengo en cuenta sin entrar a Q. Esta parte de la intersección, yo la tengo en cuenta sin que entre a Q, ¿cierto? Y todo el universal, pues yo lo voy a tener que tener en cuenta porque tampoco me dijeron que les gustaba química y me están preguntando por todos aquellos a los que no prefieren química, ¿cierto? Dentro de esos van a estar las personas a las que no les gusta ninguna, ¿cierto? Si no les gusta ninguna, pues tampoco les gusta la química.
¿Listo? Y tenemos coloreadas. Entonces, en total, ¿cuántas personas son las que no prefieren química? Entonces, yo ya cuando tengo esto coloreado, lo único que hago es contar, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ah, esto es igual a 12 personas. ¿Sí? Ah, que se lo piden por extensión. Entonces, bueno, por extensión te van a decir que, cuáles son. Ah, entonces, la P1, porque está allí, la P7, la P14, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que complete todos. Entonces, si ustedes ven, la clave del ejercicio 4 va a estar en que ustedes ubiquen a las personas de manera correcta. Ya después, el ejercicio les va a decir, la pregunta los va a llevar sencillamente a que ustedes colorean cuál es la parte que necesitan y después sacan los datos de la parte que tienen coloreada. Esa entonces es la manera, muchachos, de realizar el ejercicio 4. Les recuerdo, como lo destacó el profesor en su momento, el profesor Nelson, que tenemos en los foros habilitados y que la idea es que ustedes, a medida que vayan avanzando en el desarrollo de los ejercicios, los vayan compartiendo en el foro. Recuerden que esos foros se tienen en cuenta para la calificación. Entonces va a ser muy importante que ustedes hagan sus aportes. Aparte que cada que ustedes suben un aporte al foro, el tutor encargado les va a decir, mire que van bien, mire que tienen este error, mire que corrijan esto. Entonces ustedes ya ahí de una vez van ajustando el trabajo final para que cuando lo suban al entorno de evaluación estén completamente seguros de que el ejercicio está bien desarrollado. ¿Sí? Otro tema es que recuerden que hay que hacer el video de explicación del ejercicio 1 para que lo tengan allí presente, que también se tiene en cuenta para la calificación. Entonces, para que no vayan a disminuir puntos después de que ya han hecho todos los ejercicios, sencillamente por una explicación, ¿vale? Deben estar atentos. Recuerden que esta es la primera web conferencia. La otra semana vamos a tener la réplica. Ya los tutores de cada uno de los cursos va a empezar el desarrollo de los CIPAs de curso explicando los ejercicios que se van a tener que hacer. En esos CIPAs ustedes ya tienen una capacidad de interacción mucho más amplia. Pueden preguntar, pueden interactuar mucho con los docentes. Y también estar atentos al desarrollo de los CIPAs de primera matrícula que se desarrollan por zonas en cada uno de los casos. Los tutores encargados les hacen llegar un correo con la invitación. Recuerden que son por zonas y que tienen que registrarse en la plataforma y cuando estén en el desarrollo del encuentro, hacer la confirmación para que esos puntos que se asignan por esos CIPAs de primera matrícula se les carguen en la plataforma. No siendo más, les agradezco por su asistencia. Espero que hayamos abordado de buena manera los ejercicios de la tarea. La grabación se les estará enviando el día de mañana a través de los diferentes medios y estaremos atentos entonces desde los diferentes tutores a aclarar las dudas o inquietudes por los medios que tenemos establecidos, que son los foros, los correos institucionales, el correo a través de la plataforma y los chats de Teams que tienen con cada uno de los tutores. Muchachos, muchas gracias y que tengan entonces una buena noche.